Bueno, gracias a todos por estar aquí. Para mí es un placer estar con vosotros. Gracias a Benjamín, gracias a todo el equipo de Allan Kardec, del Centro Allan Kardec, de aquí Espírita de Zaragoza, por haber convocado este congreso que yo creo que es muy importante, y es muy importante unir la ciencia y la espiritualidad. David nos ha hablado de la espiritualidad y yo voy a intentar unir la ciencia y la espiritualidad. Estamos en el siglo XXI, es un siglo de síntesis, estamos uniendo lo mejor de todas las tradiciones y la sabiduría antigua con la ciencia. O sea, estamos uniendo Oriente con Occidente. Pero no solo eso, estamos uniendo hemisferio izquierdo, que es el lógico, que es la razón, que es el que separa, que divide para poder entender mejor, que es el pensamiento concreto, que es el pensamiento en serie, un pensamiento detrás de otro, con hemisferio derecho, que es la unión con todo, que es el pensamiento abstracto, que es el pensamiento en paralelo, todo a la vez, todo forma parte de ese uno, y la intuición. Y estamos uniendo, pues, una única humanidad. Si en el siglo XIX lo importante era el descubrimiento del electromagnetismo, que marcó un antes y un después, todo el campo eléctrico genera magnetismo y Faraday demostró que el magnetismo genera electricidad. Y eso nos ha servido para todos los avances tecnológicos actuales. Pero el siglo XX fue el descubrimiento del átomo y la ciencia cuántica. La ciencia cuántica, que te está hablando de conciencia, te está hablando de subjetividad y te está hablando de que la conciencia del observador modifica lo observado. Claro, esto es un cambio total en los conceptos, porque para el mundo del electrón y de las subpartículas, aquello que era la física newtoniana no daba soluciones y crearon esa mecánica cuántica y fueron objeto de premio Nobel por ello. Y creo yo que el siglo XXI es el siglo de la conciencia. La conciencia es darte cuenta de esta vida que tenemos aquí y ahora, darte cuenta de que somos más que un cuerpo físico y eso más que somos de un cuerpo físico sigue viviendo. A través de la ciencia vemos en las experiencias cercanas a la muerte qué está ocurriendo. Entonces, eso es una esperanza para este siglo y además yo creo que se descubrirán muchas cosas, como pienso una hormona de la muerte, porque la vida, el nacimiento y la muerte son fases perfectas y un desarrollo de hormonas que son las que producen el nacimiento y seguro tenemos hormonas ya conocidas pero no sabemos esa función o desconocidas que produzcan ese final, ese cese. Y estamos en un siglo maravilloso lleno de expectativas. Claro, aquí estamos en un mundo materialista que nos han enseñado en la Facultad de Medicina, que nos han enseñado que el cerebro es el productor de la conciencia, con lo cual cuando el corazón se para, no hay sangre en el cerebro, a los pocos segundos cae en inconsciencia y si no hay reanimación, esto se acaba. Pero
estamos viendo las experiencias cercanas a la muerte. Por eso en Fundación ICLOVI estamos haciendo esta investigación en hospitales que puedan testificar que ha habido un paro cardíaco y que el cerebro no está funcionando. Entonces, en un porcentaje de estas personas nos encontramos que tienen unas experiencias de conciencia mucho más plenas que en su vida consciente. Claro, esto rompe todos los esquemas, pero no podemos decir que no existe, porque la ciencia dice que no existe. No, tenemos que investigar. Yo creo que ese es en realidad el verdadero investigador, no es el que dice, según mis parámetros no puede existir, pero es que lo estás viendo. Y por eso lo hacemos en hospitales y no experiencias cercanas a la muerte que puedan haber ocurrido en casa o en cualquier espacio, pero no sabemos que ha habido un paro. Fijaros que la ciencia dice que la conciencia es un producto del cerebro, pero eso es una hipótesis. Nunca se ha demostrado. Y nosotros tenemos que demostrar lo contrario. O sea, tenemos que buscar toda la investigación para demostrar que quizá la conciencia no es un producto del cerebro. Porque muchos escépticos te dicen, yo no creo lo que no veo, pero todo el mundo sabe que un pensamiento no se ve. Y todos sabemos que los pensamientos existen, ¿no? Pero ¿quién ha demostrado cómo se produce un pensamiento? No es una reacción bioquímica, no es un impulso eléctrico. ¿Cómo se genera un pensamiento? Sin embargo, somos pensamiento. Y detrás de ese pensamiento está el observador. Y al poderse separar el observador del pensamiento, sabe que no es el pensamiento. Entonces, te planteas una serie de preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Y es importante, muy importante que pensemos. No os creáis nada de lo que decimos, pero se os pueden abrir una serie de ventanas a que pueden existir otras cosas. Buscad. El que busca encuentra. Claro, si la conciencia es un producto del cerebro, ¿dónde la ubicamos? La conciencia para unos es algo del córtex cerebral, del córtex prefrontal, es lo que nos hace diferentes de los animales, de los mamíferos, y es esa capacidad que tenemos de pensar, de reflexionar y de decidir, y no de hacer acción-reacción. Pero está en el córtex prefrontal. También dicen que si está en el lóbulo temporal, porque se han visto experiencias místicas, espirituales, en personas que tienen focos epilépticos en el córtex temporal. Pero tampoco se ha demostrado. ¿En dónde? En la pineal, para Descartes, estaba en la pineal. Y yo cuando estudié fisiología, en el libro El Guyton, decía que la pineal era el asiento del alma, era donde se anclaba el alma para muchas religiones orientales. Ahí se anclaba. ¿Por qué para Descartes era el centro del alma? Porque él decía que todo el cerebro está duplicado. Tenemos a la izquierda y a la derecha. Todo está duplicado, excepto una cosa, la glándula pineal. La glándula pineal decían que era una invaginación del tercer ojo, ¿no? que se metió. Y actualmente hablan de la física cuántica y te dicen que el sustrato cuántico para la conciencia, el ideal, son los microtúbulos,
de las neuronas cerebrales. Perdón, los microtúbulos forman el citoesqueleto de las neuronas y que ahí está. Esto es para las últimas teorías del doctor Stuart Hameroff y Penrose. ¿Pero dónde está? No se ha descubierto. La diferencia cuando hablamos de conciencia local y no local es la conciencia local es la que está localizada en el cerebro y la no local es la que está fuera de espacio y tiempo. Pero hablamos de conciencia, pero ¿dónde está? Fijaros que, claro, decimos que el cerebro produce la conciencia, pero ¿cómo se genera la conciencia a través de nuestras neuronas? No se sabe, no se ha podido demostrar. Hay correlatos neuronales cuando tú estás pensando o sintiendo algo, tiene unas repercusiones que se pueden captar en el cerebro, pero pensamientos y sentimientos que se puedan captar en el cerebro no quiere decir que se estén produciendo en esa zona. Hay una actividad, simplemente. Y se pueden rastrear a través de un electroencefalograma, que es la actividad eléctrica del cerebro. Se pueden rastrear a través de una resonancia magnética funcional, que fijaros que es relativamente reciente una resonancia magnética. Cuando yo estudié, el cerebro se estudiaba de cadáveres, no había nada para estudiar el cerebro vivo. O a través de un PET scan, que es una tomografía a través de positrones, que lo que está indicando es el metabolismo del cerebro en un momento determinado. Y yo hago la pregunta, ¿es necesario el cerebro para ser conscientes? Y me he encontrado con muchas teorías que ponen un interrogante. Esto se ha publicado en el Journal of Experimental Biology, pero también había sido publicado anteriormente por Shomrat y Levin. Hacen un experimento con planarias. Las planarias son unos gusanos. Estos gusanos son planos. Les enseñan cosas muy sencillas, como ir por un pasadizo. Entonces, les cortan la cabeza y dicen, bueno, cuando se reproduzca la cabeza, ¿sabrá lo que ha aprendido antes o no? Les cortan la cabeza y ven que cuando surge la nueva cabeza, sabe perfectamente lo que había aprendido antes, por dónde tenía que pasar. Entonces, cortan la cola. Dicen, a ver, si le cortamos la cola, si sabe, la cola y la cabeza, si sabe por dónde tiene que ir. Y crece la cola y sabe lo mismo que la cabeza. Claro, ¿esto qué indica? Que quizá el conocimiento no está en el cerebro, sino que es un campo de energía. Y tú simplemente captas, ¿no? Se ha hecho experimento con pollitos, al eclosionar del huevo, salen y les enseñan algo también muy sencillo. Cuando lo han aprendido, les hacen unas pruebas y descubren que el hemisferio cerebral izquierdo se ha desarrollado con esa actividad, con ese aprendizaje. Les queman hemisferio cerebral izquierdo y el pollito sigue haciendo lo que había aprendido. Todos hemos visto personas en coma que tienen, en principio, el cerebro no está funcionando y tienen unas vivencias. Hay un caso muy impactante de una mujer que estaba en coma y ya estaba de pasé y además era ciega. Se despertó, contra todo pronóstico se despierta
y dice que le han robado. Y le dice que le han robado, lo que le han robado y quién le ha robado. Porque ella, en coma y ciega, fue capaz de leer, era personal del hospital, 2 personas, y llevaban el cartel de quién eran. Y las describe físicamente, pero además da sus nombres. Y fue la policía, encontraron todo lo que esta mujer ciega y en coma de Passé había dicho, y fue verdad. Entonces, si somos mucho más que un cerebro. ¿Y quién no ha tenido contacto con personas con un Alzheimer en fase muy avanzado, en fase 4, que pocos días antes de morir o el día anterior se despiertan y tienen una claridad mental absoluta y se despiden de todos sus familiares, recuerdan el nombre, anécdotas, una claridad total y al día siguiente se van? ¿Cómo es posible si el cerebro está mal, metabólicamente está mal? ¿Cómo es posible? Pero no podemos decir que no ocurre. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Es un estado especial de conciencia que algunas personas experimentan durante un paro cardíaco. Hay experiencias cercanas a la muerte en muchos casos, no solamente en un paro cardíaco. Hay experiencias en personas que han tomado drogas, alucinógenos, en personas que están en depresión, en personas al final de la vida, en sangrados masivos, o personas sin más han tenido una experiencia fuera del cuerpo, en meditación, en respiraciones holotrópicas. Pero a nosotros, desde la ciencia, estos casos son muy interesantes, pero lo que nos interesa es durante un paro cardíaco, porque estamos en esa materialidad de que el cerebro es el productor de la conciencia. Con lo cual, si hay un paro cardíaco y en un hospital registrado, sabemos que no hay conciencia. ¿Y cómo es posible que estas personas, entre un 10 y un 25% de paros cardíacos reanimados, nos están hablando de una conciencia mucho más plena que en toda su vida consciente? Mucha gente dice, bueno, es que nadie ha vuelto para contarlo. ¿Cómo que no han vuelto? Claro que han vuelto. Para muchos autores, como el doctor Samparnia, es una experiencia de muerte real, porque es una muerte clínica. No hay actividad cardíaca, no hay respiración espontánea y no hay reflejos medulares, no hay reflejo al dolor, no hay reflejo a la luz. Esto es lo que se clasifica como una muerte. Pero debido a todos los avances en la reanimación, estas personas son reanimadas y para el doctor Samparnia, resucitadas de la muerte. Pero para la ciencia actual y materialista, ¿cómo es posible que ocurran las ECMs en un cerebro que no tiene oxígeno? El cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno. Todo el córtex prefrontal, que es el de la actividad consciente, es el más sensible, junto con hipocampo, que hipocampo es donde está la memoria almacenada. Los dos no tienen que existir, no funcionan. Entonces puede ser que que no tengamos aparatos suficientes para descubrir. Es posible, ¿por qué no? Pero una actividad cerebral con pensamientos elucubrados, como ocurre, necesita un córtex y unas zonas cognitivas
que no están funcionando y una memoria que no está funcionando. Quizá aquí podríamos añadir la opción de campo, como ha pasado en los ejemplos anteriores, pero lo que es en el cerebro no puede existir. Y sin embargo, se demuestra que estas experiencias ocurren, son reales, pueden ver, pueden oír y puedes comprobar lo que dicen, puedes comprobar lo que ven, puedes comprobar que a veces tienen visiones de futuro que luego ocurren. Aquí tenemos al doctor Raymond Moody y a la doctora Kubler-Ross, que fueron como, a partir de ellos, eran estudios retrospectivos, o sea, ellos lo que hacían, pues el doctor Raymond Moody es hacer una recopilación de todos los casos de experiencias cercanas a la muerte, pero no iba a un estudio prospectivo, que son los científicos, los actuales, en el que partes de un diagnóstico previo, ya tienes un protocolo, partes de un diagnóstico y ocurre un seguimiento posterior. Pero eso abrió un interrogante muy importante a la investigación. Y con la doctora Kubler-Ross, ella acompañó a más de 20.000 pacientes y le hablaban pues, de todas las experiencias en ese intervalo entre que estás aquí y allá, y de las personas que venían a buscarles y cómo era el más allá. Y esto, pues, la verdad es que abre ese interrogante y abre una esperanza a que la vida sigue. A partir del doctor Pim van Lommel, en el 2001, se hizo un estudio prospectivo científico y, claro, ahí nos abrió el camino a es científico y ocurre. Y se está comprobando que algo sobrevive a la muerte y persiste después de la desintegración del cuerpo físico. Antes hemos hablado de esos espíritus de personas fallecidas que aparecen. Es así. Pero si lo podemos demostrar desde la ciencia en el momento del paro, nos abre ese camino a explicaciones de que la vida sigue y que esos espíritus que están allá y nos están dando una información, ocurre, es verdad. Para el doctor Moody le dijeron, no, es que estas experiencias es porque el cerebro está mal, el cerebro tiene un déficit de oxígeno, tiene un exceso de anhídrido carbónico, son las endorfinas, 1000 cosas. Pero eso tampoco es verdad, porque si fuese el fallo respiratorio, las urgencias de los hospitales y en invierno estarían llenas de pacientes que son insuficientes respiratorios crónicos con agudizaciones. Estaría lleno porque tienen déficit de oxígeno y exceso de anhídrido carbónico. Y las endorfinas tampoco, porque cuando tienen el paso de espíritu al cuerpo de nuevo, tienen un dolor inmenso y si fuesen las endorfinas continuaría. Bueno, ellos vieron las experiencias cercanas a la muerte compartidas. El doctor Raymond Moody escribió un libro, Destellos de Eternidad, y la doctora Penny Sartori también comentó casos que son imposibles y son personas con el cerebro sano. Las ECMs tienen como característica que siguen unos ítems. Esos ítems es una escala del doctor Grayson, son 16 ítems, pueden tenerlos todos o pueden tener la mayoría. A partir de 7 se considera que es una experiencia cercana a la muerte, pero se ha visto que en las investigaciones las personas que han tenido un paro y han tenido una ECM, aunque sea muy pequeña, cambian de vida. ¿Cuáles son estas experiencias comunes?
las cognitivas, las afectivas, las paranormales y las espirituales o trascendentes. Estas personas en el momento del paro están viviendo fuera de espacio y de tiempo. Como decía David antes, siguen a su pensamiento, son capaces de pensar en alguien y aparecer allá. Por ejemplo, tenemos en el caso de nuestro libro una mujer muy enferma con una transposición de grandes vasos, tenía un ventrículo único, no oxigenaba, y esta mujer ingresó muy enferma, sin conocimiento, en urgencias, y mientras la estaban operando y tuvo un paro, ¿dónde se fue? A ver dónde habían dejado a su hija, a su bebé, porque claro, el marido se había ido también de casa y no sabía ella dónde se había ido de casa para acompañarla. No sabían dónde estaba la bebé y la encontró en casa de su tía Marta. O sea, sin saberlo, es capaz de llegar a través de su pensamiento donde ella quería. Lo que para ellos puede ser horas, cuando llegan aquí son minutos. Entienden todo lo que les ha pasado en la vida, entienden que lo duro y lo difícil son decisiones de su alma que se había puesto como para aprender, que todo tiene sentido y se comunican a través de telepatía. Son capaces de tener pensamientos elucubrados porque a veces se encuentran a familiares o amigos que no sabían que estaban fallecidos y piensan, no, tú no estás muerto, ¿qué estás haciendo aquí? Tienen sensaciones afectivas de una paz que no tienen palabras para expresar, de un gozo, de un amor indescriptible. Se sienten uno con todo, con los animales, con la naturaleza, con los seres humanos. Tienen emociones y sentimientos tan intensos que pueden recordarlo después de 40 años y se van a emocionar al hablar de esto. Tienen una agudeza de los sentidos, oyen, ven, pero además lo que está pasando lejos, tienen percepción extrasensorial, tienen muchas veces visión de futuro, atraviesan ese túnel de luz, una alteración de espacio y tiempo que hemos dicho antes, paisajes indescriptibles. Y había una ECM de un amigo que es diseñador gráfico y tiene por la mano todos los colores, todos los pantones, tiene todos los colores. Sin embargo, decía que los colores que había allá no los había visto nunca, que son impresionantes. Y tienen sensaciones o experiencias trascendentales. Primero, que tienen una percepción del otro mundo. Existe otro mundo, no solo este. Encuentran a seres de luz que les pueden dar mensaje, encuentras a familiares, amigos, les pueden dar mensajes, ves tu vida en retrospectiva, pero desde el punto de vista de lo que está sintiendo la otra persona, de lo que le has hecho, de las repercusiones que lo que tú has hecho o dicho está viviendo la otra persona y se sienten fatal. Pero nadie juzga. Como decía David antes, solo es amor. Dios no es juicio, Dios es amor. Eres tú mismo que haces cosas en tu ignorancia y en un momento de conciencia te das cuenta de lo que has hecho. Y hay un momento determinado que encuentran una barrera y les hacen volver al cuerpo. Entonces, ¿qué nos dicen las experiencias cercanas a la muerte? Que la vida sigue, que somos más que un cuerpo físico, porque están hablando
de que, bueno, que tienen una vida normal, a veces te hablan de ciudades, tienen un aprendizaje, continúan aprendiendo. Y hay seres que son más evolucionados, que les van enseñando, o también deciden venir a acompañarnos en algún momento, ¿no? Para ayudarnos en nuestra evolución. Y también nos dice eso, pues que tenemos una dimensión 3D aquí, con nuestro cuerpo, y otra espiritual en que no tenemos el cuerpo. Cuando tienen una ECM, ellos se ven, lo primero, fuera de su cuerpo, se ven en una posición cenital, arriba, se ven que están reanimando a un cuerpo, que son ellos pero no son ellos. Entonces tienen la identidad, porque se sienten que son ellos, pero que no son el cuerpo y que están perfectos, que están completos, no les duele nada y que realmente son ellos. Son ellos. Yo me acuerdo de mi dentista, que tiene unos niños muy especiales, porque están viniendo niños muy especiales, que decía, cuando se murió el padre de ella, el niño debía tener 4 o 5 años, le decía, mami, no llores porque el abuelito no se ha muerto. Ahora está en la 5ª dimensión y todavía nos conoce, pero llegará a la 10ª dimensión y allí ya no nos conocerá. Entonces, para mí es revelador porque si somos uno, aquí, en estas ECMs, tienes sensación de, sabes quién eres, sabes quién es tu familia, sabes todo. Pero yo creo que en esa evolución de conciencia llegaremos a todos a ser uno, ¿no? Entonces perderás esa individualidad, pero de momento, y según las ECMs, lo tenemos. Según este niño, más adelante no. Entonces, cuando han venido, cuando regresan de la ECM, saben que la vida continúa, saben que no existe la muerte porque lo han vivido, no es una creencia, no es un precepto, lo han vivido, saben que no existe, por tanto no tienen miedo a la muerte y que la auténtica realidad es aquella, no es la material. Y empiezan a valorar la vida, porque nosotros venimos con una cápsula de tiempo. Nos podemos preguntar en qué empleamos nuestro tiempo. Porque cuando uno acompaña en el momento de la muerte a las personas, lo que más les apesadumbra es haber perdido el tiempo. Y haber perdido el tiempo con cosas que no eran necesarias, que no eran importantes. Por eso las personas que vuelven de la muerte tienen cambios tan impresionantes de vida. Porque, claro, hay una fase mala, hay una fase difícil. Porque imaginaros, de ese lugar de donde tú eres, donde te acogen, donde te sientes parte de ese regreso a casa, tú vuelves aquí y te encuentras con un mundo individualista, material, discriminatorio, de competencia. Entonces no va con ellos. Y tienen una fase complicada de depresión, de noche oscura del alma. Y hay cambios, pero hemos visto que los cambios solo ocurren a partir de que empiezan a explicarlo. Por eso tenemos esa ventana abierta en la Fundación a través de Somos Alma para que la gente explique su ECM y los cambios en su vida, ¿no? Entonces, valoran la vida y valoran la vida sin el apego, sabiendo que pues, nada de lo que tenemos es nuestro, todo es prestado, pero desde la familia a las cosas materiales, todo es prestado. Entonces aprenden
a disfrutarlo, pero sabiendo que quizá un día no lo tendrán. Por eso lo valoran más, ¿no? Pero sin el apego. Y aprecian cada día como un regalo. Y la vida son pequeñas cosas. Es disfrutar de ese café con leche de la mañana, humeante, oloroso, maravilloso, con tu familia, viendo una salida de sol. Son momentos. Yo recuerdo una doctora que le hice la entrevista para que había tenido 3 ECMs y tenía un currículum impresionante, impresionante. Y le dicen arriba, ¿qué has hecho en la vida? Y ella decía, bueno, yo es que he hecho de todo. Aquí yo voy a salir con nota. Y cada cosa que decía se disolvía, se hacía polvo. Nada. Y dice, toda enfadada, bueno, pues entonces ya me diréis qué es lo que sirve. Dice, ¿tú te acuerdas cuando ibas paseando con tu marido, tomándoos un helado, porque el cine todavía no había empezado y estabais haciendo tiempo y lo estabais disfrutando? Eso es un momento de eternidad. Todos aquellos momentos que tú estés en el aquí y ahora son los que cuentan. Son los momentos de eternidad. Y entonces estas personas cambian su vida. Hay un chico que era empresario, joven, empresario, tiene la ECM, pues ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? Se ha ido a Irlanda a hacer de pastor de ovejas. O sea, cuando vuelven hay cambios en el trabajo, porque ese trabajo que era por dinero, con estrés, que no tenías tiempo para estar con tu familia, que vivías siempre lleno de tengo que, eso se acaba y cambian habitualmente de trabajo. Y cambian de pareja, en un 70 y pico % cambian de pareja porque ellos han evolucionado como conciencia. Sin embargo, pues sus parejas no. Las parejas son las mismas de antes. Es el que vuelve, el que está cambiado, ¿no? Y cambian de pareja. Sin embargo, cuando ocurre la ECM en niños, no. Porque ya cuando conocen a la pareja, ya son ellos. Bueno, pues no son alucinaciones, porque la ciencia materialista dice que esto no es posible porque el cerebro no está funcionando, con lo cual son alucinaciones. No, no pueden ser alucinaciones. Uno, porque el cerebro necesita estar funcionando para tener una alucinación. Aquí no está funcionando. Después, porque las personas con alucinaciones no quieren hablar de ello. Y las ECMs, sí. Les dan una sensación muy desagradable, las alucinaciones, las ECMs, todo es amor y todo es gozo. Las alucinaciones no siguen ningún patrón, son erráticas. No puedes decir que ocurran sistemáticamente, no. En cambio, las ECMs se ha visto a lo largo de toda la historia de la humanidad que han habido ECMs y todas siguen unos patrones, con más o menos ítems, pero siguen unos patrones, independiente de la religión, del sexo, de la cultura, de la época, del conocimiento, del temor a la muerte, de todo. Y hay un dato súper importante, que es que las alucinaciones no te cambian la vida. Y sin embargo, a las personas que han tenido una ECM, la vida les cambia, porque buscan significado en la vida, buscan que su vida tenga sentido, buscan ayudar a los demás, son altruistas, van a hacer aquello con lo que se sientan bien. Pero en realidad nuestra maleta para el último viaje solo se va con aquellas cosas que están en el corazón y que dejamos en el corazón de las personas. Nada más. Todo lo demás se queda aquí.
Entonces, abrimos ese interrogante a que quizá el cerebro no lo es todo en la conciencia, pero sí la limita, porque el hemisferio izquierdo, dentro de toda la información que capta cada segundo, de los ítems que capta, coge un mínimo y coge el mínimo que le resuene para no tener que hacer demasiado esfuerzo. Y la televisión, que es lo mismo que la televisión, porque cuando una televisión no funciona o se apaga, no quiere decir que no existe la información. Las ondas electromagnéticas están en el espacio y si tú tienes otro aparato de televisión o arreglas aquel, vuelve a captar aquellas ondas electromagnéticas que codifica en imagen y sonido. Y hoy día es muy fácil de entender este concepto, ¿no? Que toda la información está en la nube. Todo está en la nube y todo está unido. Cuando el cerebro no está en condiciones, esos microtúbulos han perdido su coherencia, la información está en el campo cuántico. Si a ti te reviven, vuelves a traer la información. Entonces, también la responsabilidad de qué información dejamos en esa nube, porque los pensamientos no se quedan solo en nuestra cabeza. Los sentimientos se pueden manifestar por acciones, pero muchas veces los pensamientos no. Y los pensamientos pueden ser pensamientos basura. Entonces, la responsabilidad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones. Pero parece como si los pensamientos, como no se ven, como nadie nos ve, podemos pensar lo que queramos. Pues no, porque va al campo y contamina ese campo. Entonces, esa información queda ahí y alguien la puede captar. Entonces, ¿por qué no mejoramos nuestros pensamientos para mejorar el campo? Entonces, podemos pensar que más que ser un cuerpo, somos seres espirituales viviendo una experiencia material en 3 dimensiones y ese cuerpo está en 3D. Cuando nosotros acabamos nuestra experiencia ya no lo necesitamos y ese cuerpo se queda como el abrigo viejo en la tierra. Ya no lo necesitamos. Somos seres multidimensionales. Tenemos el sistema cartesiano versus el sistema cuántico. El sistema cartesiano, ya sabéis que separaron Descartes, separó la filosofía, la religión, el espíritu de la materia para poderlo reproducir. Y eso nos ha ayudado mucho en la evolución de las leyes en el sistema newtoniano. Todo lo observable, medible, reproducible y predecible nos ha ayudado a hacer las leyes de la ciencia. Pero no podemos analizar ni al mundo ni al ser humano como si es un reloj. Somos mucho más que eso. Y el sistema cuántico habla de la conciencia, de la dualidad onda-partícula. Es complicado de entender. Y de cómo la conciencia puede captar esa onda, la colapsa y la materializa. Entonces, yo creo que el futuro es una unión de los dos para hacer la ciencia, porque no nos podemos olvidar de la conciencia. Y si el sistema cuántico está hablando de que la conciencia, el observador, modifica lo observado, me pregunto cuánto del sistema cartesiano está predeterminado por la conciencia del investigador. También la ciencia exige que sea reproducible, como es una experiencia, si no vamos a poner en el borde de la muerte a las personas. Pero sí vemos que los datos en los paros cardíacos son similares y van entre el 10 y el 25%. El doctor Samparni y Peter Fenwick a la izquierda, la doctora Penny Sartori, el doctor Bruce Greyson y el doctor Pim Van Lommel. Tanto el doctor Bruce Greyson como el doctor Pim Van Lommel están en nuestro consejo asesor en la investigación de las ECMs. Entonces, ¿cuál es la teoría si el cerebro no produce la conciencia? Pues que la conciencia es universal
y es un campo a través del cual todos estamos conectados. Lo que tenemos que estudiar es cómo conecta nuestro cerebro con esa conciencia. Nuestro cerebro sería una interfaz entre esa conciencia no local o conciencia 1 y la conciencia individual. Pero además se ha visto que absolutamente todo está unido. O sea, no estamos separados. Nosotros aquí nos vemos separados porque nuestra vista, nuestro ojito, tiene una poca capacidad, pero estaríamos viendo que todas las partículas y las subpartículas estarían saltando de un cuerpo a otro. No hay separación. Y además se ha visto, Einstein decía que era un efecto fantasmagórico. Hicieron el experimento de Einstein-Podolsky-Rosen en el que separaban dos electrones de un mismo elemento, los separaban lo que quisieras, a uno lo sometían a un campo magnético, cambiaba el spin, la velocidad, el ángulo de giro, y el otro instantáneamente también lo cambiaba y se volvían complementarios igual que antes. Cambiaban los dos a la vez. Y Einstein decía que era un efecto fantasmagórico porque nada podía ir más rápido que la velocidad de la luz. Pero se ha repetido reiteradas veces todo esto y se ha visto, John Bell es un físico, o era un físico irlandés, que demostró que lo que ocurre es que hay información y la información es instantánea, no hace falta ir a la velocidad de la luz y todo el campo es información. Entonces todo lo que pasa a uno pasa a todos. Entonces todo aquello que estaba en las religiones de todos somos uno, que parecía una cosa sentimental, religiosa, espiritual, es real. Y tenemos que tomar conciencia de que es real y que nada se queda en nosotros y que lo que hacemos con nosotros repercute a los demás. Por eso la importancia de buscar nuestra coherencia, el pensar, sentir y actuar en la misma línea, porque al buscar nuestra coherencia estamos generando un campo coherente y en ese campo coherente puede las personas que se acerquen estar en coherencia, arreglar su campo, ¿no? Dean Radin ha hecho numerosas veces estos estudios que demuestran que todo está unido, absolutamente todo. Es el entrelazamiento cuántico entre átomos, partículas, personas, todo. Y aquí llegamos al momento, no es simplemente las ECM, sino que en el momento de la muerte vienen esos seres a ayudarte y a decirte que la vida sigue, esos seres de la familia. Hizo un estudio la doctora Emily Williams Kelly en el que el 45% de los moribundos tenían experiencia en el lecho de muerte. Pero todos vosotros seguro que tenéis algún caso o lo habéis visto. Lo que pasa es que es mucho más fácil decir esto son alucinaciones, es la medicación, es que no está bien de la cabeza y que lo ceden. ¿Por qué no investigáis? ¿Por qué no profundizáis? ¿Por qué no decís qué pasa, qué te dicen, qué hay? ¿Por qué ocurre? Y fijaros que en el momento del nacimiento está la madre y en el momento de la muerte suele estar la madre también si está fallecida. Y los padres vienen y está todo está bien y ves que la persona que está moribunda le cambia la cara y dice, qué maravilla de vida. La vida continúa, ves a tus padres que están en la época mejor de su vida, que les acogen, que les llena de amor y les cambia la cara, se les va el dolor, se les va todo. Y también muchas cosas que vosotros seguro que habéis experimentado que ocurren que no tiene explicación si el cerebro tiene una conciencia local. Y son
antes de la muerte o en el momento de la muerte todas aquellas conexiones con los seres queridos. O la telepatía. Y bueno, llegamos al Proyecto Luz, que el Proyecto Luz es esta investigación que estamos haciendo en Fundación Iclovi. Y dos palabras de Fundación Iclovi, por si no la conocéis, es el Lobby Internacional de la Conciencia y nació a raíz de la ECM de su fundador, el doctor Xavier Melo, y que lo que quiere es mejorar el mundo en el que vivimos en tres pilares: la formación, la investigación y la acción social. Bueno, pues somos científicos, intelectuales, pero todo el mundo que quiere es parte de la Fundación, por eso es el Lobby Internacional de la Conciencia. Y si queréis más información, aquí está la web y también los dos canales que tenemos de la Fundación, Somos Alma y Fundación Iclovi. Y vamos a hablar del Proyecto Luz, porque es la investigación más importante en lengua hispana que se está haciendo en este momento. Es internacional, tenemos 15 hospitales y es la conciencia durante el paro en hospitales. Este es nuestro consejo asesor. Tenemos los más grandes dentro del mundo de la ciencia de la conciencia, los que han publicado más papers, el doctor Pim Van Lommel, que es el director del consejo, el doctor Bruce Grayson, que es catedrático de la Universidad de Virginia, David Lorimer, que es director de la red de programas científicos y médicos, el doctor Iben Alexander, que lo conocéis todos, que ha sido profesor de neurociencias durante 15 años en el hospital en Harvard, el doctor Raymond Moody, que es el padre de todas las ECMs. Este es nuestro equipo de trabajo. Nosotros estamos cada semana con cada hospital sabiendo todo lo que ha ocurrido en la semana y vigilando que todo lo hagan, que metan todos los datos, porque sabemos que los médicos tienen muchísimo trabajo. Y entonces esto, pensar que tenemos casi 100 personas trabajando en los hospitales, entre médicos, personal sanitario, psicólogos, la enfermería. Son muchas personas trabajando de manera altruista, o sea, lo único que les interesa es la investigación. Pueden creer o no creer, pero les interesa la investigación. Y además hemos querido que sea altruista porque entonces ya no hay mezcla de cuál es el interés. Pues este es el equipo que cada semana estamos sobre ellos. Estos son los 15 hospitales. Tenemos uno en Colombia, uno en Argentina y 13 en España, pero estamos como con 6 más, a punto, porque queremos llegar a 20. Queremos llegar a 20 porque tenemos que llegar a 344 casos de paros cardiorrespiratorios reanimados. Y eso equivale a muchos paros cardiorrespiratorios. Tenemos hospitales de referencia, de Zaragoza no tenemos ninguno. A ver si os animáis o sabéis de alguien. Sí, a ver, que se anime. A ver, porque tenemos hospitales de referencia, tenemos el 12 de octubre, Ramón y Cajal en Madrid, tenemos Belviche, tenemos el Clínic en Barcelona, tenemos grandes hospitales. Y este es el libro que ha salido hace poquísimo, Vida más allá de la vida, que le escribimos Xavier Melo y yo. Y tenemos historias de Raymond Moody, de Pim Van Lommel, de Iben Alexander, Emilio Carrillo, Bruce Grayson, bueno, Manel Sanz.
por un lado, de ECMs, que son todas impresionantes, y por otro, de los médicos que han tenido en su consulta estas ECMs y cómo han reaccionado. Y que sepáis que este libro, todos los beneficios van para la investigación, porque ahora tenemos que hacer la monitorización. Es decir, para que sea una investigación prospectiva, hemos tenido que pasar un comité de ética nacional, el comité de ética de cada hospital, encontrar a los médicos, hacer el equipo, rellenar muchísimos formularios, visitas de inicios cada semana con cada hospital. La Universidad de Vanderbilt nos ha dejado el cuaderno de recogida de datos, que es electrónico, y bueno, está siendo lo más científico posible y a 8 años, porque como es algo objetivo y las ECM son subjetivas, lo que mejor lo podemos ver es en un estudio longitudinal, con 8 años, para ver la evolución de estas personas que han tenido la ECM en su vida, cómo ha cambiado su vida con respecto a un grupo control que también ha tenido el paro cardiorrespiratorio, que ha sido reanimado en el mismo hospital, y ver la diferencia. Los cambios de vida son evidentes. Entonces, realmente, después de lo que habéis oído, podemos decir que no existe lo que vemos, lo que no vemos, que no se os ocurra decirlo nunca más, de verdad, porque es que, a ver, si empezamos por el ojo tiene una visión muy limitada, tiene una visión entre el infrarrojo y el ultravioleta, entre 380 y 780, más o menos, nanómetros. Solo ve eso, que lo que no ves no existe. Decíamos antes los pensamientos. Y pensar que el universo, el 68% de todo el universo, no lo vemos. Que el 27% de todo el universo, que es lo anterior, es energía oscura. El 27% es materia oscura. No la vemos. ¿Qué es lo que vemos? Un 5%. O sea, ese universo que dan los telescopios tan impresionante, con tantos puntitos, y bueno, pues eso es un 5%. ¿Cómo podemos decir que no existe nada más? Y para finalizar, aquí os saco a Michio Kaku, que es uno de los científicos, de los físicos cuánticos más importantes en este momento. Decían, antes hablaba David de Louis Pasteur. Louis Pasteur decía que un poco de ciencia te aleja de Dios y mucha ciencia te acerca a Dios. Y muchos premios Nobel de física reconocen a Dios, pero como mente universal, fuera de la religión, mucho más allá de la religión, pero se reconoce que la vida no es casual, no ha nacido al azar y que todo es perfectamente programado y que debajo de ese aparente caos hay un orden perfecto y que absolutamente todo y todos estamos unidos. Entonces Michio Kaku habla de que hay una inteligencia que gobierna toda la naturaleza y que todo tiene sentido, aunque no lo entendamos. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, cuando están allá, dicen, y entienden que han tenido un pacto con su alma para hacer en esta encarnación algo que todavía les toca hacer, pero lo aceptan. Y él habla de que en un mundo perfecto no puede existir la imperfección. Dios no nos puede crear imperfectos cuando ha hecho un mundo perfecto. Todos somos chispas divinas, todos somos seres perfectos.
Y lo que nos pasa en la vida son oportunidades de aprendizaje. Nada es casual, no existe la casualidad, decía Einstein, que la casualidad es la manera que tiene Dios de mantenerse en el anonimato. Y no existe la casualidad. Y si te toca aquello, es que algo tienes que aprender de aquello. Entonces, cuanto antes lo aprendas, mejor. A más te resistas, más persiste. Y en cambio, cuando aceptas, es como si se disuelve y te aparecen cantidad de herramientas y de cosas que no habías visto y que te ayudan a superar aquello. Pero mientras nos resistamos y creamos que todo lo que nos viene es externo y que nos pasa, pobre de mí, y yo soy víctima, qué mala suerte tengo, pues no, no es así. Y para él la muerte no existe. Pues muchas gracias.